amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 26 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Pues simplemente siguen los lamentos, siguen llorando estos ministros que ya simplemente están a nada de quedar en el olvido. Pero sí vamos a saber que simplemente muchos de ellos son unos hipócritas y corruptazos. Y en esta ocasión le tocó a este ministro Luis María Aguilar ir a llorar a Grupo Reforma. Pero se lo terminaron fregando, puesto que le dicen, es que si realmente la ciudadanía estuviera en desacuerdo con que se eliminara el Poder Judicial, hubieran salido a las calles a defenderlo. Y no solamente su cúpula, es decir, los mismos trabajadores a los que sabemos que fueron simplemente manipulados por ellos. Bueno, el señor dice, pues es que yo también lo lamento. El hecho de que no se defienda al Poder Judicial, pues ¿quién va a defender a un poder corrupto? A un poder en el que nadie cree y a un poder en el que se creía el todopoderoso y que nunca les iban a poder hacer nada. Es más, un poder que simplemente se creían ellos la Constitución. Esa es la verdad. Estos señores simplemente se creían, ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? Tallados a mano. Únicos. Pues el día les llegó. Y así fue como pusieron simplemente de mal humor a Luis María Aguilar, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Este fue el ministro que guardó en un cajoncito el caso de Ricardo Salinas Pliego y ahí lo mantuvo. Pero es que al señor le encanta simplemente los beneficios que tendría, pues obviamente al ayudar a Ricardo Salinas Pliego. Mucho de eso se expuso. Y este fue uno de los que quiso, a como dé lugar, bajar la reforma al Poder Judicial. Vean ustedes, sin más preámbulo, cómo lo pusieron de mal humor en esta entrevista, aunque se puso a lloriquear por todo lo que está sucediendo. ¿Tú crees que el año pasado se pudo haber hecho algo para evitar que se llegara a esta reforma que tenemos ahora? ¿Tú crees que ya era una decisión tomada y que hubiera resuelto la Corte los asuntos como los hubiera resuelto? De todas formas, se les venía encima esto que ahora tienen. Creo que en parte sí, pero sí influyeron la forma en que se resolvieron ciertos asuntos que de alguna manera no convenían o no complacían, sobre todo al Ejecutivo. De esa manera se dispara un ambiente contrario al Poder Judicial, no solo la Suprema Corte, sino jueces y magistrados del Poder Judicial también tenían esa problemática, porque a la hora de resolver asuntos, de conceder suspensiones o de emitir resoluciones de fondo, pues no eran lo que se quería. Yo lo he dicho, las autoridades por su naturaleza, en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo tienen el deseo de hacer lo que ellos quieren, y con lo cual son sus propósitos y eso es lo que quieren decidir. Pero para eso están creados los tribunales constitucionales, precisamente para decirle a la autoridad, bueno, esto no lo puedes hacer, esto tiene que ser conforme a las normas o principios constitucionales, y eso es lo que les disgusta en general. Y en todas partes, desde luego en México ha sido altamente significativo, con un resultado muy importante, pero en todas partes sucede eso. Algunos aspectos de la reforma parecen salidos de quejas del presidente en la mañanera. Por ejemplo, los asuntos fiscales tienen que resolverse en 6 meses. Es el asunto de Electra que tuviste tú. Sí. Aquí esos ataques, sí. ¿Qué efecto tuvieron en ti? ¿Los viviste durante varios meses directamente del presidente, de su gente? En realidad yo como lo dije desde que hice mi tesis profesional, yo empeño la tranquilidad de mi conciencia como meta de la verdadera felicidad,
Yo he estado tranquilo, sé que no estoy haciendo nada indebido. Se trataba inclusive de un trámite en ese asunto de Electra, ni siquiera era una cuestión de fondo. 4 colegiados plantearon que la Corte conociera de esos asuntos. El último de los 4 faltaba el trámite en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues por eso se tardó, y en cuanto se recibió el último, unos días después hice el planteamiento a la sala. Yo no sé si porque ya el ambiente estaba muy contaminado con ese asunto, no aprobaron que se atrajera, era todo lo que se tenía que resolver. Ya se hubieran resuelto, y además la ventaja de esas cosas es que se hacen con un solo criterio y no con 4 distintos criterios que iban a emitir los colegiados. Pero bueno, ahí en el fondo, por lo que ve uno en la prensa, pues hay una enemistad entre el empresario y la presidencia, y pues uno queda a la mitad y pues ni modo. Esta reforma es una reforma radical, y cuando hay reformas tan radicales al Poder Judicial en otros países hay protestas, hay la gente. ¿Por qué está tan solo el Poder Judicial en México? Realmente aquí solo protesta el propio Poder Judicial, algunos abogados, pero lo veo solo. O sea, ¿por qué? Han apoyado también, claro, no es muy significativo, pero es muy importante, los jóvenes abogados o los jóvenes que están estudiando leyes en las escuelas de derecho. Sí, pero fuera del gremio, sí, creo que a la gente realmente no le interesa. No han sabido comunicarse, expresar lo que es. Y eso me preocupa y me entristece que no pase eso que tú dices, porque finalmente todos los ciudadanos, y todos somos ciudadanos, nos vamos a ver afectados por esto. La justicia federal tiene como finalidad juzgar a la autoridad. Esa es su función. En el foro común, que desde luego es muy importante para la vida cotidiana, se resuelven los problemas entre personas, entre conflictos del que robó, del que maltrató, del que hizo lo que fuera. Pero son entre personas. La justicia federal se creó desde que se inventó el juicio de amparo con don Manuel Crescencio Rejón para enfrentar a la autoridad, para cumplir con esa máxima que decía Morelos, de que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja en contra del arbitrario y el poderoso. Y yo creo que esa es la gran labor del Poder Judicial Federal, o debe ser, y eso es lo que generalmente hace un enfrentamiento inevitable con la autoridad, porque pues se les está corrigiendo lo que hacen. ¿Qué opinabas del proyecto del ministro Alcántara? Porque hay quien lo criticaba como una especie de negociación, ¿no? Decir, bueno, sí que nos elijan a nosotros, a los ministros por voto popular, pero no a los jueces. ¿Cuál era tu opinión sobre ese proyecto que ahora ya quedó? Sí, ya quedó. En primer lugar, yo voté por la procedencia de la acción. Me recordaba ahí en el Pleno que yo en 2016 dije que no procedía contra las reformas, pero omitían el argumento que señalé en aquel entonces, de que si se tratara de una cuestión excepcional y extraordinaria, yo por supuesto que consideraría importante revisar una reforma constitucional, y lo dije en el Pleno. Si se está tratando de destruir al Poder Judicial, creo que es un caso excepcional e importante que debemos revisar. En segundo lugar, yo estaba de acuerdo en la mayor parte con el proyecto del ministro, pero no con esa parte que tú acabas de mencionar respecto de los propios ministros. O sea, tú rechazabas el voto popular. Todo, para todo. Claro, él en un ánimo, lo decía inclusive el proyecto, en un ánimo conciliador o de menor enfrentamiento, sugería que a eso por lo menos no se hiciera. Yo en mi dictamen que traía escrito, que ya no se vio, yo estaba en contra de esa propuesta y por estudiarlo todo parejos. Ahora, con la elección por voto popular, seguramente una predominancia de ministros externos a la carrera judicial, con compromisos políticos probablemente. ¿Crees que la Corte vuelva a ser lo que era antes de 95? O sea, un tribunal que a veces pueda dictar alguna sentencia incómoda, pero que pues, siempre se cuidaba de no contradecir al presidente. Sí, yo creo que eso va a volver a pasar. Yo creo que se está regresando a esa época.
Yo lo veía cuando fui secretario de Estudio y Cuenta en 1978, mucho antes de la reforma de hace 30 años. Y entonces yo veía las actitudes de los ministros, la inclinación para no, digamos, contradecir al Ejecutivo o al Legislativo, buscándole la forma, las actitudes personales que había, inclusive de una ceremonia o reverencia al poder del presidente. Y eso se corrigió en la reforma del 94-95, y entonces yo creo que se está regresando a esa época en donde va a haber esos compromisos seguramente que tú dices, compromisos políticos que van a influir en la forma de tomar las decisiones en la Corte. Y yo me pregunto, y lo he estado pensando en estos últimos días, si la Constitución se puede cambiar en 2 semanas para prevenir una sentencia de la Corte, o si la Constitución se puede cambiar en 2 semanas para corregir una sentencia de la Corte, ¿cuál es el punto ya de tener un tribunal constitucional? Es decir, no quedará convertida ya la Corte en un tribunal nada más de legalidad, que revise si se siguieron los procedimientos, porque cualquier sentencia que dicte la Corte diciendo que algo es inconstitucional o que algo debe ser considerado como parte de la Constitución, ¿se la pueden corregir ya? Claro, no, yo sí Se ha devaluado, creo, la Constitución, se ha abaratado, digamos. Es que ahí hay una confusión. El constituyente que le llaman permanente, que no es tal, es uno que puede hacer unas propuestas para modificar la Constitución, es un órgano derivado del constituyente original. Y el constituyente original es el que estableció los principios más básicos de la Constitución del país, estableciendo eso que antes se llamó las cláusulas pétreas, pero que finalmente son las cláusulas inmodificables de nuestra Constitución, como el sistema de gobierno, la votación universal, la división de poderes, en fin. Esas cláusulas o esos principios a los que se refiere el 136 constitucional son los que deberían ser los parámetros que juzgue la Suprema Corte. Si les quitas esa facultad a la Corte, pues en realidad se pueden hacer modificaciones a lo que quieran y no hay modo de corregirlo ni de revisarlo. Y eso es la importancia de los tribunales constitucionales, que puedan revisar esas actuaciones que puedan afectar la esencia misma de la Constitución. Y pues ahora ya, algún tema rápido de la reforma. El Tribunal de Disciplina, este es un órgano que va a revisar sentencias y que se va a revisar a sí mismo, es decir, la impugnación de lo que haga va a ser ante él mismo. ¿Cómo ves esto para fines de la independencia y de cómo se sientan los jueces y los magistrados que vean asuntos delicados? Pues mal, porque los tribunales disciplinarios no deben revisar los criterios jurídicos de las sentencias. Para eso están los recursos, y esos son los que deben revisarlos con toda autoridad, pero no un tribunal disciplinario que al criterio de ese tribunal resulte que la sentencia no estaba bien o no les gustó y sancionen a los juzgadores por ese motivo. Pues a mí me parece que ningún tribunal disciplinario debe meterse en el criterio jurídico, y hay hasta la fecha ha habido criterios en ese sentido, de que se metan con los criterios de los jueces. Para eso están los recursos, y si no les gustan, recúrranlos, pero tampoco desconózcanlos. Pero es como un medio de control, ¿no? Digamos, sobre los... Eso ni siquiera existía antes de la reforma de 95. No, claro que no. No había un órgano que sancionara así, que pudiera hacer eso que ahora va a ser este. Había la posibilidad, que realmente no se daba, de que el Pleno de la Suprema Corte, pues no existía el Consejo, pudiera revisar algunas actitudes o conductas de jueces y magistrados, pero no criterios jurídicos, eso sí no. Pues así, las últimas pataditas de ahogado, el último llanto que están dando estos ministros en cada uno de los espacios que se presentan. Sabemos todos que esto es simplemente ya un proceso inminente que va a tener cabida el primer domingo de junio del 2025, y en donde vamos a vivir simplemente otra vez un día histórico, en donde vamos a cerciorarnos todos de la elección de un nuevo poder
Judicial de la Federación. Y en donde pasa en el libro o al libro de la historia que los tres poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, emanan del pueblo. Claro, y lo voy a decir porque hay que decirlo. Todo este proceso poco a poco, porque va a ser la primera vez el próximo año, va a tener ciertos errores tal vez, no tan graves como quiere pintar la oposición, pero a lo largo de cómo vaya pasando el tiempo, se van a ir obviamente haciendo más efectivos. Y no dudo de la capacidad del Instituto Nacional Electoral, a pesar de todas las contras que tienen y de algunos consejeros que estaban siendo, la verdad, una piedra en el zapato. Se va a hacer de buena manera, pero obviamente todo se puede mejorar aún más para tener simplemente unas votaciones como deben de ser. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.